Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo en este webinar técnico-educativo en colaboración de Forex Analytics con FX Street. Bueno, mi intención con el día de hoy es tratar de sentar unas proyecciones, unas bases para ver qué desarrollo de precios podríamos tener de aquí de cara al final de año. Bueno, ya saben que lo primero de todo, independientemente de que se cumplan o no las premisas que vamos a tratar de establecer hoy, recuerden que lo primero de todo es el control de riesgo. Para mí es fundamental, es decir, que cada trader con su plan, con su sistema de trading, los que ya me siguen desde hace tiempo ya saben el mío, pues es necesario controlar el riesgo recompensa, esa ecuación del trader, ese ratio riesgo-recompensa. Eso es importantísimo y entonces debemos de buscar unas áreas, ¿no?, para tratar de tener el riesgo controlado y tener la mejor posición posible dentro de nuestro criterio, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro plan. Dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar y me gustaría, como siempre, por el DXY. Para mí el DXY, sobre todo de cara a Forex, luego vamos a ver también el SP500, el S&P, vamos a ver, bueno, pues el crudo, bueno, NatGas, algún cruce de Forex, a ver si me da tiempo también el dólar australiano, su cruce dólar americano, que las monedas commodities, la verdad que se están también volviendo bastante interesantes. Bueno, comenzamos con el de que sí, que como digo, para mí es la pieza de Forex, ya saben, fundamental. Al final, Forex en los cruces principales, todos son respecto del dólar americano, el euro dólar, la libra dólar, el dólar franco, el dólar CAD, el dólar yen, todo en general, todos los importantes, los major, el dólar australiano dólar, todos, los seis o siete cruces que hay contando el de DXY. Las posibilidades, pues eso, al final son respecto del dólar. Luego, ya saben que analizando para mí el dólar, el DXY, el índice, bueno, pues como esa cesta ponderada de todas ellas, pues es importantísimo, ¿no? Al final es lo que determina lo que debería de buscar en mis correlaciones diarias cuando yo vaya a operar. Esas correlaciones precisamente con la fortaleza o debilidad del dólar siempre que esté tratando de hacer operaciones en los cruces principales. Bueno, he cambiado lo primero a H4. Yo he hablado de proyecciones. Vamos a ir de menos, de intervalos de tiempo más pequeñitos, bueno, H4 dentro del intradía, ya saben que es uno de los intervalos de tiempo pues, más grandes, más pesados. O ya H1, 30 minutos, yo normalmente no bajo nunca de 30 minutos. Y vamos a tratar de subir, porque a mí lo que me interesa hoy es también ver proyecciones. Bueno, en H4 lo primero que ya veo es un canal ascendente, o al menos la parte baja de un canal ascendente de pivotes de mínimos, todos ellos claramente crecientes, donde cada vez que ha venido en su extremo el DXY, el índice del dólar, a tocar, y fíjense aquí, doble, aquí otra vez que besitos le da. Cada vez que ha venido a este canal, bueno, pues ha habido un importante de movimiento ascenso otra vez para este DX y para este índice, ¿no? Vamos a cambiar ahora a diario, porque, bueno, en diario aquí en principio podríamos pensar que tenemos, voy a hacer un zoom más, podríamos pensar que tenemos, y así es, una resistencia en torno a ese nivel 106,80, una resistencia efectiva. Vamos a tener cuidado con esa resistencia porque realmente donde estamos es en zona de compras, ¿de acuerdo? En zona de compras nosotros siempre digo que no corramos detrás del precio porque no es buena idea. Nunca tendremos un buen riesgo-recompensa si corremos detrás del precio, pero las posibilidades de este DXY en este área de resistencia, bueno, pues en principio deberían de ser de fracturarla. ¿De acuerdo? Si se fractura este área, nosotros tendríamos un soporte en zonas de compra. Ya saben que lo que deberíamos de buscar son áreas de soporte. Tendríamos un soporte a la vuelta, que seguramente lo testearía. Observen, por ejemplo, el movimiento que hizo el DXY en este área. Como teníamos una resistencia efectiva y a la fractura, ahí lo ven claramente cómo vino a testearla como soporte, claramente, y bueno, pues ahí empezó el movimiento. ¿De acuerdo? Luego, ese es el juego realmente, la dinámica que deberíamos de estar buscando en esta serie de, como ven, nuevamente, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes con la línea claramente que hemos dibujado en H4 de tendencia, bueno, pues posibilidad de parte baja de ese canal en DXY. Las posibilidades que tenemos en el DXY, como digo, de fractura de este canal, hay más, lógicamente. Nosotros, por ejemplo, tendríamos en diario
un excelente soporte en torno a este área, 104,50. También, por supuesto, el área 105 aproximadamente con 20. Fíjense, este área es un interesantísimo área, igualmente como produjo la fractura aquí. Se produce la fractura de este pivote y a la vuelta nuevamente vuelve a testearlo como soporte. Fíjense que es un área al 105,20, 105,00. Me refiero a este área concretamente. 105,00, 105,20. Ya saben que, bueno, aunque a veces dibujo líneas, pero realmente es un área. No queramos... De hecho, fíjense esta vela como, de hecho, soporta y también viene a testear bueno, pues el área anterior que comentamos del 104,50. Bueno, posibilidades nuevamente de movimiento ascendente al DXY y nueva resistencia que tenemos hoy. Bueno, posibilidades, como decía, si el DXY viene nuevamente a visitar este área de soporte, bueno, sería un interesante área para controlar el riesgo. Fíjense que nosotros, siempre que el precio esté por encima de nuestro ciclo de mercado, como siempre, las medias de 34 exponenciales aplicadas a los máximos, la del medio a los cierres y la de abajo a los mínimos, bueno, las posibilidades son claramente ascendentes en este DXY y posibilidades, como digo, de seguir ascendiendo. Vamos a ver y a cambiar en semanal. En semanal, fíjense, bueno, se me han dibujado todas las líneas estas en diario y yo lo que voy a hacer ahora va a ser eliminarlas una vez que hemos estudiado el diario, por no estar cambiando ahora de diagrama de tiempos. Y a mí me gustaría en semanal, ahora que vieran la proyección real que se está produciendo en el DXY. Observen esta línea de pivotes. Pivote de máximo semanal, claramente fracturado aquí y apoyado como soporte. Una vela, fractura, viene a buscarlo como soporte en una vela y en la segunda. Fíjense ahí como claramente el ruler, si dibujo la horizontal, como lo ven ahí claramente, cómo se apoya una y dos velas. Una vez que se produce la fractura, nuevamente buscamos el apoyo, ahí qué besito le da y cómo tira, bueno, pues cómo desarrolla los precios hacia arriba. Podríamos nosotros, de esta línea de pivotes, de máximos, en principio es una línea de resistencia efectiva, que a la fractura, pues ya sabemos que se convierte en soporte, ¿no? Un soporte se juega que hacer un análisis técnico entre resistencias y soportes y vamos a trazar nuestros niveles FIBOS de cara a ver qué proyecciones podríamos tener en precisamente el DXY. Y observamos que ese 106,00 corresponde concretamente, 106,00, 106,6 ahí en el gráfico, corresponde con la proyección 127,2% de nuestros niveles FIBOS, de esta pierna que hemos trazado, ¿vale? Como siempre hacemos, el 100% en el punto más cercano a la fractura, 0% en el punto más alejado, siempre dentro del ámbito de aplicación de la línea. Fíjense que la línea nace en este pivote de máximos a la derecha, luego todos los puntos que hay a la izquierda no me interesan para controlar el riesgo de esa línea concreta. Luego, desde el 127, la siguiente proyección sería para mí los 108, 107, 80, 108. Observen que es nuestro siguiente nivel de Fibonacci, este 161,8%. Por eso decía, cuidado con esa resistencia del 106,80 en la zona de compras, que una resistencia en zona de compras es realmente, bueno, pues para ser fracturada y utilizada como soporte. Ese sería para mí el siguiente objetivo. Pero es que, de hecho, este área del 106 ya coincidiría con un importante nivel de, como ven aquí, resistencia, soporte, soporte y resistencia. Luego, para mí, de cara a fin de año, como mínimo, podría estar esperando en el lado de compras precisamente ese 106. Si el DXY, sabemos que son posibilidades lo que hay, son probabilidades, posibilidades, no hay certezas en los mercados. Realmente por ahora se toma un tiempo en fracturar esta resistencia efectiva, entonces es cuando estaría observando la oportunidad del 105, 104,50 para volver a tratar de desarrollar esa pierna ascendente que podría llevarnos hacia esos niveles. Vamos a continuar con el mercado, con el SP500, con el mercado de acciones americano. El mercado de acciones americano en principio lo vamos a analizar en diario. Fíjense en diario que yo
Bueno, aquí tengo una serie de niveles importantes, que son muy sencillos porque al final es el 4400, el 4300, los áreas me refiero, 4300, 4320, 4400, 4400, 4420, incluso 4450. Cuando perdió 4400 en el mercado de acciones americano, bueno, pues el objetivo primero que teníamos era el 4300. Para nosotros hoy, de cara a qué podríamos bueno, esperar del SP500, observamos que tenemos lo primero de todo un pivote de mínimos. Aquí nos ha realizado un primer pivote, ya saben, este pivote por ahora es un soporte efectivo en el cual, bueno, pues el precio, mientras que se mantenga por encima de esta línea, pues no hay posibilidad, lógicamente, de continuación de la tendencia. Por eso es un soporte efectivo. Posibilidades de resistencia, si el 4300, 4320 aproximadamente, de hecho, ven aquí, ya fue anterior soporte ha sido fracturado, fíjense que también hay una cierta indecisión, ya lo ha testeado una vez como resistencia, bueno, pues aquí hemos encontrado el primer nivel de resistencia. ¿De cara a qué? Bueno, pues estamos por debajo de las medias de 34 exponenciales, donde cada vez que se sitúa un instrumento por debajo, las probabilidades de que desarrolle la tendencia siempre va a ser descendente. Fíjense aquí cuando se situó el SP500 por encima, como claramente fue ascendente. Luego hubo un periodo de indecisión o rango, continuación de tendencia descendente, indecisión, fractura, más indecisión. Aquí no se desarrolló la posibilidad de tendencia. Continuación a testear esos máximos, se quedó en indecisión y a la fractura, bueno, pues posibilidad de desarrollo, tendencia descendente. Luego nosotros deberíamos de estar enfocados en buscar niveles de resistencia, llevado a ese caso. Como hemos hablado, primer área de soporte efectivo, este pivote de mínimos. Luego tendríamos, por un lado, nivel de resistencia, 4300, claramente definido por los históricos y por la vela anterior a la de hoy, y el soporte que nos ha realizado el pivote. Bueno, nosotros vamos a trazar nuestros niveles de control de riesgo. Vamos a tomar nuevamente esta herramienta, la herramienta de Fibonacci, hay retrocesos de Fibonacci, y desde el último pivote, que todavía no ha sido fracturado, vamos a desarrollarlo hasta el punto más alejado a la línea que estamos analizando. Voy a analizar esta línea de este pivote de mínimo con su inmediato a la izquierda inferior. Bueno, ¿qué podemos esperar del SP500? Bueno, claramente, por ahora, por debajo de este área de resistencia, las posibilidades, objetivo primero, 127,2%. ¿Cuándo se podría dar ese caso? Bueno, lo primero que deberíamos de esperar es la fractura de este soporte efectivo para que se convierta en resistencia. Y como yo soy un trader de principios y siempre digo que no se debe correr detrás del precio, y así debe ser porque el riesgo-recompensa es malísimo, fíjense que tal y como... ¿Por qué es malísimo? Fíjense que tal y como tengo establecido mi plan de trading y mi sistema por zonas, realmente toda esta zona es de ventas, ¿de acuerdo? Del ciclo de mercado, de ese punto hacia abajo. La de compras estaría de ese punto, que es donde está la parte alta de mi ciclo de mercado, o la media de 34 exponenciales aplicadas a los máximos, como hemos visto antes, hacia arriba. Eso sería zona de compras. Luego mi invalidación para una zona de ventas debe estar situada en zona de compras. Si yo corro detrás del precio, fíjense qué invalidación. Es terrible, es enorme. Esto no se sujeta, está clarísimo que sería un gravísimo error. De hecho, fíjense que cualquier entrada en torno a este área con invalidación, porque lógicamente si yo estoy analizando en diario, luego podemos bajar, podemos cambiar de time frame, H4, H1, 30 minutos, sí, ajustaríamos más, pero tendríamos otro rango en puntos. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, otro control de riesgo distinto, aunque buscáramos la misma operación a favor de esta tendencia diaria. Observen que todo este riesgo en puntos para llegar al 127 como objetivo es una operación muy mala en riesgo-recompensa, no es ni siquiera 1 a 1. Ese es el motivo por el cual digo siempre no corran detrás del precio. Pero una vez que se fractura, este área, la posibilidad de rebote, que es lo que yo debo de esperar nuevamente al área de resistencia. De hecho, fíjense que en mi nivel 78,6% está determinando claramente, en este caso,
el área de resistencia de los históricos, ¿de acuerdo? Más o menos, ahí lo tienen, fíjense, unos puntos, ahí lo ven, prácticamente 4.316, 4.320 o 22, estamos muy cerquita. Luego, efectivamente, esta herramienta de control de riesgo de Fibonacci es excelente ante la fractura, esa posibilidad de rebote que pudiéramos tener, ahí ya sí que podríamos tratar bueno, con nuestro plan de trading de continuar esa tendencia con objetivo 127 y desde ese punto de entrada a una invalidación 50 ya empezamos a ver algo, un riesgo recompensa mejor, ¿no? Más de 1 a 1. Va a depender muchísimo de cómo esté el ciclo de mercado. Si nos ha introducido el nivel 50, bueno, pues ya saben que el 1 a 3 lo tendría al 161 y fíjense dónde estamos apuntando, a los 4.000. Cuidado con esto, ¿eh? El 161,8 de 1 a 3. Si por supuesto tuviéramos el 61,8 en zona de compra, porque el ciclo de mercado, bueno, ha estado aquí el SP500 varios días y ha continuado hacia abajo, bueno, pues tendríamos mucho mejor riesgo recompensa si se sitúa este nivel en zona de compra, porque ya saben que el nivel de invalidación debemos de tratar de situarlo en la zona de compras, el primer nivel libre de Fibonacci. Luego ya vemos claramente cómo el SP por debajo de resistencia está apuntando a más ventas. Si yo cambio a semanal, para ver las proyecciones de todo lo que hemos visto del SP500, vamos a observar una figura que podría, bueno, pues se ha dado aquí, tenemos esta posibilidad, ¿no? de hombro, de esta cabeza, ¿de acuerdo? Y da esta posibilidad de hombro con esta resistencia en el cuello. Claramente ya saben que posibilidades de los puntos hacia arriba en el cabeza-hombro, 284 puntos más o menos hacia abajo, manejamos los puntos hacia abajo, esos 284 aproximadamente, ahí lo tendríamos, 282 aproximadamente por ahí, ¿de acuerdo? 4.037. Fíjense que he dejado al 161, nuestra proyección 161,8 del diario, dibujada sobre el semanal, justamente aposta para que vean dónde está apuntando. Está apuntando a este potentísimo área de soporte, que es el último soporte importante que tuvo el SP antes de dibujar esta pierna ascendente. Observen cómo aquí hubo indecisiones, resistencia, cuidado, que son velas semanales, son muy potentes. Fíjense que estuvimos más de un mes en esta resistencia, para que vean y lo estudien, qué soporte, qué fractura, qué resistencia, y cómo definitivamente vuelve a producirse la fractura. Y siempre digo lo mismo, no corran detrás del precio, que vienen las oportunidades más tarde con mejor riesgo recompensa. Observen cómo una y dos velas son semanales. Interesante. Si hubiéramos tenido la paciencia y la disciplina de esperar nuevamente a nuestro plan, aquí lo tienen, sobre el área soportado donde realmente empezó ese movimiento hacia arriba, ascendente. Bueno, si ahora mismo hemos fracturado esta línea de resistencia, mientras que se mantenga por debajo, las posibilidades, cuidado, que son de vuelta al soporte que acabamos de estudiar y que acabamos de ver. Vamos a continuar con el crudo. Vamos a ver qué está haciendo el crudo, porque el crudo, bueno, es interesantísimo. Aquí voy a empezar directamente por semanal. Lo primero, esto es un gráfico diario, pero vamos a cambiar a semanal. ¿Por qué empezamos por semanal? Porque quiero que vean dónde estamos. Lógicamente, es muy interesante ver que esto es weekly, semanal, y semanal, 4 velitas de estas, prácticamente ya ahí tenemos el mes, 7 por 4, 28. Tenemos el mes, fíjense, un mes en esta posición, en torno a este área, luego importantísimo área, soporte, 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 fíjense ahí igual, otra vez, un mes sobre ese área tomado como resistencia. Resistencia, no contento con ello, nuevamente resistencia, el crudo que fractura este área importante de soporte-resistencia, no lo ha testeado todavía, por supuesto, ahí lo ven como después de la fractura no lo ha testeado. Luego en ese ir y venir de decir no corran detrás del precio, lógicamente en esta posición no hubiéramos podido estar nunca nosotros con nuestro plan, porque no nos ha testeado esa resistencia como soporte, donde tenemos el mejor riesgo. Lógicamente, los traders que corren detrás del precio en esta hubieran pues atinado, ¿no? Pero el riesgo asumido es tan grande que en cuanto una sola vez no les salga bien el plan, bueno, pues ahí van a perder mucho más de lo que realmente se va a ganar. Por eso hay que fijarse muchísimo en el riesgo recompensa. Aquí ven dónde se ha parado el crudo. Resistencia potentísima. Cambiamos a diario.
nuevamente, y ven el doble techo que está haciendo crudo. Estamos en zona de compras, pero resulta que el crudo tiene el primer soporte importante ya que se introduce en nuestra propia zona de ventas. Observen aquí este área como es el área donde podríamos esperar al crudo en su caída. Y este área de soporte en zona de venta probablemente, bueno, podría ser fracturado. Luego, yo no espero ya mucho más de movimiento por ahora ascendente. Fíjense que para que realmente retomara el ascenso al crudo después de haber estado tantas semanas sobre este área, primero debería de fracturar el área, tomarlo como soporte y luego producir una siguiente pierna en semanal. Es algo, un desarrollo muy potente. Por ahora, como mucho, bueno, pues esperaría de aquí, bueno, los próximos meses, que el crudo realmente se mantuviera por debajo de esta resistencia con objetivo el soporte que tenemos inmediato por debajo, como digo, es importante. Bueno, vamos a continuar con NatGas, que es otro elemento relativo a la energía que es importante siempre que estudio el crudo, me gusta ver NatGas, que en este caso es curioso porque NatGas lleva desde aproximadamente junio, vamos a decir junio, voy a hacer un zoom menos para que lo vean, por no decir desde febrero, aquí, en este área, en rango. Hubo una pequeña perna descendente, rango, se introdujo en el rango nuevamente en torno a junio, aquí lo pueden ver claramente, en torno a junio, y posibilidades, por eso digo, de rango. Es curioso cómo NatGas no ha seguido en absoluto a la energía en su correlación con el crudo. Simplemente se ha quedado en rango, en ese ascenso meteórico que sí que ha tenido crudo hasta el área de resistencia que hemos visto. Posibilidades de NatGas. Bueno, como somos traders tendenciales, está claro, las posibilidades en este área de resistencia desde junio que venimos viendo que lo va haciendo son vuelta nuevamente al soporte. Si cuando hemos tenido un movimiento ascendente en el crudo, NatGas precisamente no ha seguido a ese crudo, imagínense qué puede suceder si se desploma el crudo, si esa resistencia es efectiva y NatGas sí siguiera el crudo. Cuidado porque NatGas, bueno, podría venir perfectamente. Lo primero tendría este atrapamiento, como digo, resistencia, soporte claramente en torno a este área de los 2,44 aproximadamente. Ven ahí soporte, cada vez que ha venido a este área se ha producido una pierna ascendente. 2 días, estoy en diario analizando 2 días que hemos estado por encima, rápidamente ha corregido, tomado como resistencia y vuelta al soporte. Hoy, ¿qué podemos esperar de NatGas? Pues viendo la tendencia, claramente nivel de resistencia, vuelta al soporte de NatGas, al soporte donde empezó ese movimiento ascendente y que le lleva, bueno, pues ahí más o menos en rango desde, como digo, por no decir desde febrero, ¿no? Aproximadamente desde junio. Eso de cara a la energía. Ya saben las correlaciones que tienen, bueno, hay la energía, bueno, pues con ciertas monedas, como por ejemplo el dólar CAD, en general, ¿no? La fortaleza del CAD no suele ser la fortaleza o debilidad del crudo. Vamos a ver el CAD, qué es lo que está desarrollando el CAD, porque el CAD Traders hoy lo tenemos en la zona de compras y está amenazando la fractura importante de esta línea de pivotes de máximos. Es una línea de resistencia efectiva, ahí la tienen. Esa línea de resistencia efectiva es la debilidad del CAD. Fíjense si se fractura, es decir, que si este cruce va hacia arriba, fortaleza del dólar americano, el CAD, aquí ven que es la segunda divisa, ¿de acuerdo? Luego la posibilidad de que se devalúe el más el CAD, la probabilidad de que el petróleo retroceda y que NatGas vuelva a su zona de soporte. Al final, fíjense que a este tipo de cruces se le llama cruces commodities, porque están muy correlacionados precisamente con bueno, en este caso el dólar CAD, con el petróleo,
con la energía en general, ¿no? Y con el gas natural. Bueno, la posibilidad de esta fractura es muy interesante para mí. Muy interesante porque por ahora resistencia efectiva, estamos en una zona de compra. Fíjense que vamos con momento, ahí tenemos ya momento, el indicador de momento que nos lo he dicho, las posibilidades de fractura de una línea con momento para mí es siempre muy importante y vamos a trazar los fibos de esa línea. Vamos a trazar los fibos de esa línea a la fractura para que vean dónde se está produciendo, porque claro, yo no voy a correr detrás del precio, el área interesante de soporte. Ahí lo tendríamos. Fíjense cómo ya los niveles FIBO me vuelven a apuntar al interesantísimo área de resistencia, soporte, resistencia, como ven, nuevamente resistencia y hoy es un soporte. El dólar CAD ha fracturado ese área. Le quedaría por fracturar la resistencia efectiva que tenemos, como digo, por encima. Sería soporte menor, de acuerdo a la vuelta. No voy a correr detrás del precio. Si el dólar CAD sigue corriendo, lógicamente el 127,2%, no lo he dicho, pero sería el objetivo. Fíjense que coincide en, vamos, milimétricamente con los máximos anteriores. Ahí sería, este sería el objetivo, claramente el dólar CAD de venir al 1,38. Luego podríamos esperar un buen movimiento descendente del crudo en sus correlaciones con el dólar CAD. Pero, como digo, no corramos detrás del precio. Realmente, si se produce ese movimiento brusco y el dólar CAD sigue corriendo, pues significa que yo no puedo controlar el riesgo y esta no era mi operación. Hubiera querido, pero no. El riesgo asumido es tan elevado en comparación con la recompensa de trading que yo pudiera obtener, que no me interesa hacer esta operación. Entonces debo obligatoriamente esperar nuevamente a mis niveles, a mi área de control, posibilidad de soporte menor en la línea y soporte mayor interesante. De hecho, fíjense que antes hemos hablado del riesgo recompensa en uno de los cruces anteriores, con el 50% de Fibonacci y 60, fíjense que aquí tenemos al 61,8, lo cual significa que si se produce la fractura de esta línea, a la vuelta, cualquier movimiento que tenga el dólar CAD al área de soporte con invalidación 61 tendríamos ya un 1 a 3 directamente. Lo más que se aproxime al 78 tendríamos un 1 a 3 al 127,2%. Luego, este cruce del dólar CAD además va correlacionado con lo que estamos viendo del petróleo. Bueno, por último, antes de irme y antes de enseñarle la plataforma de Forex Analytics, me gustaría que viéramos otro cruce que desde mi punto de vista también es muy importante, otro cruce commodity, ¿no? El dólar australiano. Fíjense que el dólar australiano ya amenazó, y digo así, amenazó la semana pasada con desplomarse. ¿Hacia dónde? Ahora lo tratamos de ver. Posibilidad que se produjo por debajo de este potente nivel de soporte. Ya lo ha testeado una vez, ¿eh? ¿Y dónde ha ido? A ningún sitio. Lo fracturó, se sostuvo por encima para ir a ningún sitio. Cuidado que a la segunda fractura, esto puede ser terrible, la caída que tenga el dólar australiano respecto al dólar. Volveríamos a utilizar este potente área como resistencia, posibilidad de resistencia, continuación de la tendencia hacia abajo. Si nosotros, voy a hacer un zoom menos, o mejor, voy a cambiar a semanal, mejor dicho, las posibilidades, fíjense que estaríamos en este área, ¿de acuerdo? Estaríamos fracturando esta línea diaria, perdón, semanal, que he cambiado a semanal, de pivotes de mínimos. Aquí tenemos esta vela, voy a hacer un zoom mejor para verlo. Ahí. Aquí vemos cómo claramente la semana anterior se produjo la fractura de la línea de soporte efectivo, la convirtió en resistencia menor y al movimiento, no corremos detrás del precio, ese pequeño pullback, ese pequeño movimiento ascendente es lo que tenemos que utilizar para continuar la tendencia en este dólar australiano. Vamos a trazar las proyecciones de esta fractura, ¿de acuerdo? De esta fractura de línea. Lo primero que observamos es que la invalidación, fíjense que todavía no la puedo poner, no la podemos situar en el 61, estaría en rango, ahí ven el ciclo de mercado, tendríamos que llevarla al 50 en semanal, pero bueno, son velas muy grandes, pero para que vean al final que el plan funciona en todos los time frames. Podemos tenernos a semanal o usar semanal para nuestras proyecciones correctamente establecidas, lógicamente, con coherencia según nuestro plan de trading, o utilizar esto mismo pues, para
30 minutos, H1, H4, bueno, el que quiera estar pegado todo el día con los ojos en la pantalla, puede bajar a 15 minutos. Yo a mí no, eso prefiero vivir, vamos a decirlo así, ¿no? Hay que tener vida más allá del trading, ¿no? Simplemente es un trabajo. H4, H1, 30 minutos, creo que cumple de sobra, ya son muchos gráficos a analizar, ¿eh? Multipliquen 10 gráficos, o sea, 4 time frame diario, H4, H1, 30 minutos, pues por 10 gráficos ya son 40, por 10 instrumentos ya son 40 gráficos que tenemos ahí. Si seguimos sumando instrumentos, imagínense, ¿no? Es mucho trabajo. Bueno, es más que suficiente. Bueno, la primera proyección para el dólar australiano de aquí a fin de año, siempre que mantenga la potentísima resistencia que hemos visto en diario, que no sé si lo dice, porque claro, me enfoqué mucho en este soporte, pero es que la resistencia la tiene en el 0,6500. Cada vez que se ha aproximado, fíjense aquí, soporte, soporte, fractura, resistencia, resistencia, se quedó en rango, resistencia, resistencia, resistencia. Es decir, que cada vez que el dólar australiano se ha acercado a este nivel, no ha podido y ha vuelto a la zona de soporte. Ese es el peligro, que se fracture esta área de soporte. Lo estamos viendo en semanal, la proyección ya directamente. No hace falta que ya se lo diga, porque ya lo están viendo dónde está apuntando. El primer nivel objetivo a los 0,61. Y este sería el primer nivel objetivo para el dólar australiano. Es decir, venir a visitar estos mínimos de aquí, de allá, pues, fíjense que estamos hablando de octubre del 2022, ¿eh? Octubre del 2022. Volvemos a estar en octubre. Qué interesante sería. Posibilidades por debajo de este potente área de resistencia a la fractura del soporte que hemos visto de continuación de nuestra tendencia. Bueno, pues ahora les voy, como les comentaba, a enseñar la web de Forex Analytics. Bueno, la plataforma de análisis de mercado más completa. Bueno, pues colaboro con ella. Si quieren probarla, pueden enviarme un Twitter, @leanco, o como quieran, o a través incluso de aquí, del interfono. Dicen, oye, quiero probar la plataforma de Forex Analytics. Preguntan por mí y aquí perfectamente se puede probar, ¿no? Por $1 la pueden probar 10 días o, como digo, se ponen en contacto conmigo. Fíjense, dentro de Forex Analytics, bueno, aparte que tenemos unas salas de chat, donde, bueno, pues aquí estamos en contacto, unas salas en inglés, en español, sala de operaciones, el rincón del trader por español y, bueno, posibilidades de análisis, que es lo interesante. Por ahora, resistencia fracturada, luego el DXY, fíjense que estamos en el instrumento, con un tipo de análisis técnico en verde, posibilidades de ascenso. Luego ya son dos cositas lo que nos dice Forex Analytics. Por un lado, el análisis técnico en verde y por otro, la resistencia fracturada. Fíjense, el dólar franco no lo hemos analizado, pero saben que tiene una correlación exacta prácticamente con el DXY. De hecho, fíjense cómo ya nos apunta hacia arriba y dos posibilidades en verde con otra resistencia fracturada. Bueno, también tenemos, bueno, una serie de patrones, unos patrones cerrados, como ven, unos salen por recompensa, lógicamente, otros salen por pérdida, lógicamente, es un sistema de trading. Aquí ven el ratio, que es lo más importante, ¿no? Que se va siguiendo con las operaciones que vamos haciendo, patrones, tenemos una serie de patrones activos, lógicamente, se da un punto de entrada, un objetivo, una invalidación, es decir, todo en tiempo real. Se les envía una alerta a su celular, a su teléfono móvil y esa posibilidad de tener la plataforma, como digo. Bueno, ya me despido. Si quieren me pueden dejar sus comentarios de qué les ha parecido y pues muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós.